pues ha surgido este momento que queremos que suponga una ayuda para que luego desde UNICEF, muchas gracias también por colaborar, pueda recoger la aportación que desde el ISTI les hacemos llegar. Está todo organizadísimo y va a ser Jordan el que lo va a presentar, el hilo conductor que se llama. Así que vamos a ver cómo nos sale todo. Bueno, buenas tardes señores y señores y chicos y chicas. Pues vamos a presentar, como ha dicho nuestra tutora, el proyecto se llama Llora. Y pues eso. Y damos las gracias al Instituto Derio por su donativo. Y la presentación que vamos a ver a continuación es de Nikita, Rita, y Yomara y Carlos. Si no miren mi cara. Bueno, pues este es nuestro proyecto Haití sufre. El índice. Primero vamos a empezar por dónde está Haití, luego por UNICEF, cómo viven los niños y niñas haitianos y qué estudios tienen y qué es un terremoto. Haití es un país de las Antillas, situado en la parte occidental de la isla española y que limita al norte con el océano Atlántico y al suroeste del Mar Caribe, o de las Antillas al este con la República Dominicana. UNICEF trabaja en 193 países, es el mayor proveedor de vacunas, trabaja en la salud y la nutrición de la infancia. Bueno, ¿cómo viven los niños y niñas y qué estudios tienen? Los niños y niñas, a pesar de ser ya víctimas de pobreza, también son víctimas de las redes de traficantes y la mayoría abandonan sus estudios. ¿Qué es un terremoto? Un terremoto es la sacudida de la tierra que se produce porque las placas tectónicas chocan y al chocar pues se produce ese movimiento. Bueno, ahí lo tenemos. Presentado por esta. Nikita, Carlos, Rita y yo, Yomara. Poema para Haití. Haití, ¿por qué estás así? Haití, ¿por qué no dejas de sufrir? Tanto daño no es bueno para ti. Tus llantos y tus lloros me causan lágrimas a mí. No más que mal te está haciendo. Tú resistes, todavía hay esperanza. Los alumnos de primero A te mandamos ayuda. El título de mi poema es Me gustaría ser feliz. Me gustaría ser feliz. Me gustaría ser normal. Me gustaría sonreír. También poder soñar. Me gustaría divertirme. Me gustaría no sufrir. Me gustaría tener ayuda. También poder jugar. El título de mi poema se llama Sueño. A ver, sueño con arreglar Haití. Sueño con arreglar un país. Sueño con hacer felices a los niños de Haití. Sueño con poder construir cada parte de este país. Sueño con consolar a Haití. Sueño con que sea feliz. Bueno, mi poema se llama Todo por un sueño. Ya no ríe, solo llora. A veces sonríe a quien la ayuda. Una brusca sacudida le quitó la alegría, las ganas de vivir, de seguir adelante. Queda esperando, la tiene, la va a conseguir. Sueña con un mundo nuevo, sabe que lo va a conocer. No se equivoca, aquí estoy yo para ayudar. No protestes.
venir esta tarde con vosotros y sobre todo porque el trabajo que habéis hecho en clase y la ayuda que vais a enviar a Haití pues va a ser muy bienvenida porque, como veréis, las necesidades que están pasando en Haití pues son muy grandes. Ya habéis dicho que es UNICEF, o sea que no me voy a repetir, pero aparte de saber que aparece la camiseta del Barça y demás, ¿quién más me puede decir que realmente qué hace? Ayuda. ¿A quién? A los más pobres. Yo al fútbol. A los pobres, pero en concreto, de todos los pobres que tenemos, ¿a quiénes hay? Aquí. África. Ya más, A los pero- morenitos. Si veis el logotipo abajo de UNICEF, aparece, ¿no? Los niños y las mujeres, los niños, niñas, adolescentes y mujeres, ¿vale? Entonces, sobre todo es en cualquier país del mundo, es a ese colectivo al que ayuda. Habéis trabajado ya qué es un terremoto, qué es lo que ha pasado en Haití y demás, pero yo como no sabía lo que habéis trabajado, y yo por si acaso me he traído el mapa para que veáis dónde ocurrió realmente el terremoto. El epicentro estuvo en la capital, con lo cual sabéis que en Haití la capital es donde vive la gran parte de la gente, con lo cual el terremoto lo que hizo es provocar una gran catástrofe donde estaba la gran mayoría de los habitantes de Haití. Resultados de aquel enero del 2010, pues hubo 3 millones de personas que se vieron afectadas por el terremoto y de ellos la mitad, porque en Haití más o menos la mitad de la población son menores de 18 años, pues los afectados fueron niños, niñas y adolescentes. En total murieron más de 222.000 personas, que parece que es poco, pero no sé el año cuántos habitantes tienen. Tendríamos que... ¿Cuánto? 25. Pues imagina, casi 5 veces lo que es el año desaparecida del mapa. No, 10 veces casi. 10 veces. Eso es, 10 veces. 10 veces, no 5, 10 veces. Desaparecido del mapa en cuestión de segundos. 310.000 personas heridas y muchas de las personas que estuvieron heridas pues sufrieron amputaciones de algunos de sus miembros, ¿no? Realmente toda la ciudad se vino abajo, hubo más de 900.000 edificios que se dañaron, y dañar quiere decir que no estaban utilizables, y 1,5 millones de personas se quedaron en la calle sin hogar. Eso provocó que todo el mundo saliera a la calle y todavía hoy en día siguen viviendo en campamentos totalmente inseguros e insalubres, y muchas de las personas que quedaron en esa situación lo que hicieron es salir de la ciudad para ir al campo, porque es primero donde hay tierra y donde pueden cultivar algo y pueden tener algo para vivir, y porque había mayor seguridad que en la propia capital, que ya de por sí no olvidemos que Haití parece que no existía antes del terremoto, pero es que Haití era el país más pobre de América Latina y tenía casi el mismo nivel de pobreza que África, con lo cual no pensemos que Haití era un Estados Unidos en pequeñito ni un Cuba pequeñito, era un país que vivía una situación muy complicada. ¿Qué más? Pues de un día para otro lo que eran edificios se convirtieron en esos campamentos, en esos asentamientos temporales, ¿no? Que recogen a más de 683.000 personas, es decir, una ciudad en pequeñito llena de plásticos y de chabolas, ¿vale? Solamente en la capital existían ya 21 campamentos de este tipo con 218.000 personas, vamos, unas 10.000 personas por campamento. Sin agua, sin saneamiento, sin nada. Eso era el Palacio Presidencial y todo lo que era gobierno, administración, ayuntamientos, escuelas, hospitales y demás, se vino abajo. Eso que conllevó que primero hubo un montón de gente que desapareció, profesionales, pues no había profesores, no había médicos, no había enfermeros, no había gente que registraba nada en el gobierno, es como que se viniera todo abajo y no teníamos con quién trabajar, ¿vale? Porque UNICEF ya estaba trabajando en Haití antes del terremoto. Y lo que producía era que era muy difícil trabajar, incluso en la propia oficina de UNICEF, aunque no se cayó, hubo un montón de compañeros que perdieron a mucha gente de su familia, ¿vale? Entonces, en esa situación es en la que se encuentra UNICEF y dice, bueno, tenemos un país en catástrofe total, un montón de dinero que hace falta para poder trabajar ahí, y no, Haití no era un país que digamos interesante para la gente que da ayuda. Antes del terremoto, Haití era uno de los países que estaba un poco olvidado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? No tenemos dinero para poder trabajar allí, es una oficina muy pequeñita que trabajan 56 personas, ¿vale? Con la catástrofe que pasa y todas las organizaciones, ONGs, asociaciones humanitarias
que se lanzan allí, UNICEF consigue que finalmente haya 215 personas trabajando para llevar a cabo la ayuda de emergencia. Antes tenía un almacén bastante pequeño y lo que tuvo que hacer es buscar espacios, y no solamente al aire libre, sino que también algún edificio para poder guardar todo lo que se iba mandando. Alimentos, agua, elementos para saneamiento, jabón, todos los elementos había que guardarlos porque no se podían dejar en la calle, sobre todo porque la gente al no tener intentaba saquearlo, ¿vale? Y pues tenía 22 vehículos y tuvo que consiguió otros llegar hasta 33, pero tuvo que alquilar porque no había allí ningún recurso para poder distribuir la ayuda. Como veis, bastante complicado. A día de hoy, ¿qué tenemos? Pues que más o menos viven unos 10 millones de personas en Haití, de los cuales el 43% son todos menores de 18 años. O sea, podéis imaginar que no tiene nada que ver con nuestras ciudades, que somos sobre todo los más mayores, y los jovencitos y los pequeños, pues cada vez sois menos. Hay de cada 1000 habitantes, hay 87 niños y niñas que mueren antes de cumplir los 5 años. Es decir, que hay un montón de enfermedades o circunstancias que hacen que no lleguen a cumplir los 5 años. El acceso al agua potable sigue siendo todavía muy difícil. Solo el 63 de cada 100 personas tienen agua, y solo la esperanza de vida, que sabéis que es un poco la media de edad que se alcanza en el país, son de 61 años. Nada que ver con los 80 y algo que tenemos nosotros aquí, ¿vale? Y lo que para nosotros es más grave es que solo el 50% de los niños y las niñas que tienen edad de ir a la escuela van a la escuela o tienen la opción de poder ir a una escuela. Y por escuela no estamos pensando en esto que tenemos aquí, ¿eh? Luego veréis alguna foto de lo que es una escuela. ¿En qué trabaja UNICEF en una situación de emergencia? Sobre todo, tiene 4 áreas prioritarias: agua, saneamiento y higiene. Saneamiento no son los tubos que estamos pensando en una letrina. Estamos pensando en un agujero en el suelo que lo que haga es recoger la suciedad que generamos cada uno de nosotros. La nutrición, que parece que es una tontería, pero en esas circunstancias es básico. La educación y la protección. Es cierto que se ha avanzado mucho, pero la gran dificultad es que Haití como país no tiene ninguna estructura estable. Ha sido la mayor emergencia, la mayor catástrofe que hemos tenido que hacer frente, y sobre todo hay un gran reto pendiente, que es que hay 490.000 personas que están viviendo todavía en campamentos que no se les puede reubicar porque no hay edificios a los que poder enviarlos, ¿vale? Un poco para que veáis qué es lo que se ha conseguido. Estamos hablando ya que llevamos 2 años y medio casi trabajando en Haití, con muchas dificultades, pero ya ha habido algunas cosas que se han logrado. Por ejemplo, se ha conseguido que 170.000 niños y niñas hayan sido vacunados contra enfermedades que son prevenibles. Prevenibles, estamos hablando de enfermedades que aquí incluso están desaparecidos. Seguro que ni uno sabéis lo que es la poliomielitis, por ejemplo. Ni idea, porque aquí realmente está erradicada esa enfermedad. En países en desarrollo todavía es una enfermedad muy común, y lo que se está intentando es que a través de la vacunación se reduzca esa enfermedad, ¿vale? Por ejemplo, en Haití se ha conseguido que el 100% de los niños que hayan nacido y que estén todavía en edad escolar, pues hayan tenido esa vacuna. Otro de los grandes problemas que existen en Haití es el SIDA. Se ha conseguido hacer el test contra el VIH-Sida a 2.500 adolescentes, y de aquellos que han salido seropositivos, pues 522 están teniendo tratamiento. Otro de los problemas es que las mujeres que tienen SIDA y están embarazadas transmiten el SIDA a sus hijos. Pues también han hecho el test y han podido recibir tratamiento. Y el elemento que es clave para poder reducir el SIDA en el futuro es que 15.000 adolescentes como vosotros pues han recibido información sobre cómo prevenir ante el SIDA. ¿Qué es lo que queda pendiente en grandes rasgos? ¿Qué es lo que más importante o qué es lo prioritario para nosotros ahora mismo de aquí a 1 año, 2 años? El cólera. Es otra enfermedad que aquí no tenemos ni idea de lo que es, que se transmite a través del agua, pero que en abril de este año, por ejemplo, ya viene desde hace año y medio, pero a día de hoy pues, se han registrado más de 7.000 muertes por el cólera, con lo cual, fundamental para que no tengamos cólera, aprender a lavarnos las manos con agua y jabón. Estamos hablando que algo tan sencillo como lavarnos
las manos con agua y jabón puede hacer que esas 7.000 muertes desaparezcan, ¿vale? Que todos los niños y las niñas estén vacunados de todas las enfermedades que se pueden prevenir, todas estas vacunas que nosotros tenemos, que las puedan tener ellos también, el SIDA, y sobre todo que haya personas, pues sobre todo médicos y enfermeras, que sepan cómo tratar y trabajar con los niños y las niñas, ¿no? En nutrición, se han creado unidades, o sea, centros donde se puede dar alimentación terapéutica, que es un componente muy sencillo, un sobre que tiene una crema de cacao que tiene muchas proteínas y muchas calorías, y lo que hace es aquellos que tienen una desnutrición grave puedan recuperarse. Ha habido más de 15.000 casos de desnutrición aguda. Esa es una desnutrición muy grave que tiene consecuencias en el desarrollo posterior de los niños y las niñas, ¿no? Con muy buenos resultados. ¿Qué más? Una cosa que es muy sencilla y que también no cuesta dinero es la lactancia materna. Es una costumbre que en muchos países en desarrollo se ha perdido, entonces lo que se hace, por ejemplo en Haití, lo que se ha hecho es informar a 500.000 madres que algo tan sencillo como dar pecho y muy barato, pues puede también prevenir enfermedades en los niños y las niñas, porque de muy pequeñitos les empiezan a dar leche que no es adecuada a su edad o utilizar agua que no es potable. Entonces eso genera muchísimas enfermedades. ¿Y qué más? Un poco en esa línea. Retos, pues que también haya personas que sepan detectar cuando hay un niño que tiene desnutrición, porque no es fácil de saberlo, y sobre todo que todos los niños de Haití vivan en la capital o vivan en una zona rural, puedan tener el mismo acceso a la salud y a la nutrición. En agua y saneamiento y higiene, pues es igual lo más evidente y lo más fácil de ver, ¿no? Se han construido letrinas, sobre todo en los campamentos de desplazados. Se han rehabilitado e instalado puntos de agua, fuentes de agua, porque todo había quedado arrasado. Mientras tanto, mientras no había fuentes de agua, lo que se hacía es suministrar agua y se llegó a alcanzar a 680.000 personas. Y más o menos se les daba 10 litros por persona y por día, ¿vale? O sea, con 10 litros tenían que hacer todo, comida, lavarse, todo. ¿Qué más? Por primera vez, que no existía antes del terremoto, se ha puesto una planta de tratamiento y eliminación de residuos humanos, es decir, un basurero, ¿vale? Un sitio donde se recogían nuestras basuras, porque antes no existía y todo iba a la calle, ¿vale? Algo que parece tan sencillo. Y como antes hemos dicho que el cólera es uno de los problemas más graves que tienen ahora, pues 2 millones de personas se les ha dado suministro para prevenir el cólera, que normalmente es agua y jabón. Retos, pues que todo el mundo pueda tener un punto de agua y saneamiento cerca de su vivienda o ubicación, y sobre todo aprender a cómo prevenirnos ante las enfermedades. En protección, pues UNICEF, junto con otras organizaciones, lo que hace es crear unos espacios que se llaman espacios amigos de la infancia, donde se garantiza un nivel de bienestar y de seguridad a los niños y las niñas que probablemente están viviendo en los campamentos, ¿vale? A esos espacios, que hay 520 en Haití, asisten 120.000 niños. Uno de los problemas más graves que habéis dicho además antes vosotros en la presentación es el tráfico de niños. Cuando se produjo el terremoto, lo primero que empezó a decir la gente es que bueno, pues a nosotros nos empezaron a llamar que querían adoptar niños haitianos. Bueno, lo que no se sabe son niños si tienen padres y madres, en primer lugar, ¿no? Y hay un convenio de la Haya que lo que dice es que cuando hay una catástrofe, ningún niño puede salir del país, porque no se sabe cuál es su situación real. Puede que en este momento no esté con su padre o con su madre, pero puede que su padre o su madre esté a 3 kilómetros y no se encuentre. Entonces, no se puede sacar a ningún niño del país. Se detectó que en Haití se estaba produciendo tráfico de niños y de niñas, y de ahí que se empezaron a preparar a los policías, sobre todo de aduanas y de aeropuertos, para no dejar salir a ningún niño que no fuera acompañado de su padre o de su madre, ¿vale? Es un problema muy grave, porque son niños que se han quedado sin documentación, no existen, con lo cual es muy fácil que si sale del país puedan darle una nueva identidad que no es real, ¿vale? Se ha conseguido que de los 8.780 niños que estaban separados de sus familias, no sabían dónde estaban sus familias, 2.770 tenían familia, pero no estaban ubicados en el mismo sitio.
y hay otros 13.440 niños que viven en centros asistenciales, donde no tienen familia o la familia no se puede hacer cargo de ellos, ¿vale? Y lo que tenemos que conseguir es que, estando donde esté ese niño o esa niña, lo que tiene que tener es un gran bien, o sea, hay que conseguir el máximo posible de bienestar, ¿vale? En educación, uno de los retos de UNICEF fue que todos los niños pudieran volver a la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela es el único espacio donde tienen, vamos a decir, una situación de normalidad. Entonces, la gran mayoría de las escuelas estaba inutilizable, entonces aquellas que se podían recuperar se están recuperando y se han creado otras 193 escuelas que son semipermanentes. Hasta que no tengamos otro edificio al que poder enviarles, trabajarán ahí. Y lo que veis en la foto es una escuela. ¿Las fotos que habéis sacado vosotros? Todas las fotos, esta presentación que yo la he plagiado y la he recuperado es de la persona responsable de la oficina de UNICEF en Haití. Ella estuvo viendo a todos los campamentos, todo el trabajo que, o sea, todas las fotografías que están ahí son propiedad de UNICEF. Es una persona de UNICEF, de cualquiera de las áreas en las que estamos trabajando, que ha ido, que está visitando los campamentos. Y eso es una escuela. Perdona, ahora que dices esto, muchas veces vosotros los profesores les solemos decir la suerte que tienen de estar en una escuela como esta y vosotros no lo valoráis y muchas veces creéis que es un castigo y que estamos aquí, que nos estamos martirizando y a la mayor parte de los niños y jóvenes del mundo les gustaría tener una escuela, un sitio donde ir, tener unos libros, sentarse, tener agua, tener luz, no pasar frío, no pasar calor, no mojarse. Sobre todo porque además en Haití no iban a la escuela antes del terremoto. ¿No os creéis que Haití ha caído todo antes de? No, su situación era malísima incluso antes de. Creo que el 50 y tantos % de los niños que podían ir a la escuela no iban a la escuela, ¿vale? Y eso es una escuela con cero materiales, es decir, que si nosotros no mandamos materiales o quien sea, no hay nada para utilizar. Y de hecho una de las causas por la que muchos de los niños y las niñas van a la escuela es porque, por ejemplo, no hay una letrina para niños y una letrina para niñas. ¿Vale? Imaginaos que tenéis que compartir chicos y chicas el baño. Pues eso. Si lo estáis diciendo aquí, imaginaros allí que el baño es un agujero en el suelo, no estamos pensando en más, ¿eh? ¿Vale? O sea que eso es una escuela. Entonces, lo que UNICEF quiere, los retos que tiene UNICEF, ¿no? Que todos sepan en el momento en que pasa una catástrofe o que nos avisan de que va a haber una catástrofe, ¿qué tenemos que hacer? Y sobre todo el elemento que hace que los niños y las niñas en Haití no vayan a la escuela, que es que antes del terremoto el 80% del sistema educativo era privado. Estamos hablando del país más pobre de América Latina. ¿Quién va a tener dinero para pagar las tasas en las escuelas? Pues muy poca gente, ¿no? Entonces, lo que se está intentando es que el gobierno garantice que todos los niños y las niñas puedan ir a la escuela de forma gratuita. Para terminar, UNICEF trabaja con el gobierno, con las ONGs locales, con las comunidades. Este no es un proyecto de UNICEF. UNICEF no hace escuelas, lo que hace es dar ayuda técnica y económica para que las propias organizaciones puedan trabajar en esa línea. Y para que veáis que de todo lo que se oye en los medios de comunicación, que todo el mundo ha dado muchísimo dinero, que no llega el dinero, que el dinero cuando llega allí se gestiona mal, que todo el mundo roba, porque todo el mundo tiene muchísimo miedo a qué se hace con el dinero. España ha sido uno de los países que más dinero ha dado. Y no España, sino los ciudadanos del país, porque el gobierno ha dado dinero, pero no en la proporción que ha dado cada persona individual, ¿vale? En el primer año, en el 2010, quien más dinero consiguió fue UNICEF en Estados Unidos. UNICEF en Japón, sabéis que son las dos grandes potencias que tienen mucho dinero, pero UNICEF en España consiguió casi tanto como lo que dio el gobierno de Canadá o el gobierno de Estados Unidos. Como veis, la importancia del ciudadano, de la ciudadana de a pie, ha sido muy importante. ¿Y qué es lo que pasa después de una gran catástrofe? Que el año en el que estamos viendo todo el día las imágenes en la televisión, que sí que hace falta mucha ayuda, parece que luego ya se ha olvidado. Haití ha dejado de existir y ya no hay ningún problema. Y ahí es cuando realmente hace falta más dinero, porque las necesidades venimos arrastrando del trabajo, de las necesidades que ya venían del 2010,
y no hay dinero para trabajar en el 2011. Y él, como veis, ha habido ya pues, un cambio total, ¿no? Y quien más ha dado pues ha sido el Banco Interamericano de Desarrollo y el gobierno de Haití, que se ha tenido que gestionar como sea dinero para poder hacer frente a las necesidades de su país, ¿no? Se decían que los países habían dado muchísimos millones. La realidad, en el año 2010 se consiguieron 151 millones en el año de dólares, que son bastantes millones menos de euros, y en el año 2011 106 millones de dólares, ¿vale? Y eso para reconstruir un país. En el 2011, ¿qué he dicho? No, 2011. Para el 2012 ese es nuestro gran reto. Ya nadie se acuerda de Haití, hemos tenido la emergencia en el Cuerno de África, ahora tenemos la crisis en el Sahel, ya nadie habla de Haití, hay que seguir trabajando porque ya hemos dicho que hay casi 500.000 personas que siguen viviendo en la calle. O sea que ese es un poco el trabajo que se ha hecho y lo que queda pendiente, que es mucho. Y es que acaso. Ay, bueno, la había traído